demás panelistas van a tener 12 minutos, ¿no? Los comentaristas tendrán 10 minutos. Voy a permitirme tomar el tiempo para que un poco voy a ir avisando, ¿no?, en su momento. Bueno, entonces dejamos a la doctora Liliana Miranda. Muchas gracias. Bueno, yo voy camino, espero ser doctora, todavía no lo soy. Y todos los coordinadores del paquete hemos tenido más tiempo. Voy a presentar el paquete de investigación 4, en el cual, digamos, nuestro principal enfoque busca entender las vulnerabilidades hidroclimáticas de ciudades metropolitanas y la percepción del riesgo de sus actores claves y de sus comunidades desde el nivel comunitario. Para esto estamos desarrollando talleres de escenarios inclusivos, tanto para la construcción, análisis y transferencia de los escenarios hidroclimáticos, y además ver si es posible identificar, probablemente más probable eso, y tal vez reconciliar los principales enfoques de gobernanza del agua que hemos ido identificando, puesto que sabemos que hay quienes miran el agua como si fuera una mercancía, algo para vender y comprar, ¿no? Hay otros que lo ven como un derecho humano, ¿no es cierto? Ya nos ha dicho el presidente que lo quiere poner en la Constitución como derecho humano, por lo menos el acceso al agua, y después el derecho de, más bien, la ven como el agua como un derecho de la naturaleza, como un derecho de los seres vivos, y otros que más bien lo ven solamente como un sector, una mirada exclusivamente infraestructural normalmente. En paralelo nos hemos encontrado con enfoques de desarrollo, que ya lo presentó Isa temprano, que son, digamos, pro crecimiento, ¿no es cierto?, pro pobres, y hemos tenido una sesión hace un momento respecto a estas visiones, y otros más bien de pro vida, pro digamos, naturaleza, y la visión sectorial. Todos estos enfoques se han ido manifestando a través de las sucesivas reuniones y trabajos e incluso entrevistas que hemos venido desarrollando, y queremos identificar y ver si es posible reconciliarlas. Esto se hace con el objetivo, digamos, tenemos dos objetivos claros, específicos, de mapear a múltiples niveles gubernamentales, nacional, regional, provincial en nuestro caso, y a múltiples escalas territoriales, la macroregión, Huastacocha, ¿no es cierto?, la ciudad metropolitana, y ahora voy a presentar algo de esto, y el nivel comunitario, ¿no?, Cantagallo, Dueñas y otros barrios más que estamos por analizar. Entonces, identificando los conflictos y las complementariedades relacionadas al agua, y el agua relacionada a la energía, ¿no?, porque si no hay agua no hay energía, ustedes saben, en el Perú, resultantes de la vulnerabilidad hidroclimática en ciudades de rápido crecimiento. Se están desarrollando, por tanto, talleres de escenarios inclusivos en 5 ciudades, en Lima, Arequipa, Durban, Duarte y Guarulhos, en Brasil. Esta, por ejemplo, es una mirada y una visión. Cuando hablamos de mapear, hablamos de mapear, ¿no es cierto?, más quizá pro crecimiento, ¿no?, que es un plano elaborado por Urbia, que estás tomando de base ahora por el IMP para desarrollar las grandes propuestas de la ciudad, para lo que sería en el futuro un plan de desarrollo metropolitano. Y si ustedes ven, ahí hay grandes líneas de transporte, zonas urbanas más o menos marcadas, y grandes zonas policéntricas, ¿no?, comerciales. Zonas pobres no se notan muy claramente, algunas manchas alrededor de los cerros. El valle, bueno, aparece por ahí un poquito, pero no estamos realmente tomando en consideración otros elementos más allá de la economía y del transporte y de la productividad y la competitividad. No lo sabemos. Hay otra mirada más bien pro pobre, que ya se ha mapeado también en Lima, y Lorenzo Barramío, ya se fue Gustavo, él ha sido asesor también en esto. Y como ven, digamos, se han mapeado todas las zonas más pobres de Lima, en el azul, ¿no es cierto?, el celeste sería la clase media para, digamos, rica, y los demasiadamente, o sea, extremadamente pobres y altamente vulnerables en marrón. Este es un mapa que finalmente se ha construido en la ciudad y que nos está dando una mirada también distinta. Y por otro lado, tenemos una mirada más bien de la vida en la ciudad, de la naturaleza, y todo un equipo trabajando en la estructura ecológica de Lima, están trabajando el mapeo justamente de las normas costeras, ¿no es cierto?, y de todas las áreas del sistema de parques, que allí, digamos, eso es una foto satelital que ha facilitado la Universidad de Stuttgart dentro del proyecto LIGUA, pero que está identificando los ríos, los valles, que es una mirada diferente de la ciudad. Y además tenemos una mirada más bien sectorial de grandes proyectos de infraestructura
Y bueno, ahí no se ve, no apareció, está el agua nada más, ¿no es cierto? Podríamos seguir viendo cuáles son los entendimientos que pueden haber entre estas visiones. Podríamos poner el mapa del transporte, ya con mirada sectorial, o el mapa del uso urbano, también con una mirada más bien sectorial. ¿Cómo reconciliamos eso? ¿Es posible? ¿Cómo concertamos bajo las tensiones que hay entre estos distintos enfoques de la ciudad? Y generamos cambios en la gobernanza del agua, por lo menos para el caso de Lima Metropolitana. ¿Es esto posible si todas esas tensiones sistemáticamente las vamos encontrando en las reuniones y talleres? Entonces estamos buscando establecer este enfoque metodológico integrador. Con el inglés le puse un interrogante, se me ha pasado el interrogante acá, porque ya no sé si esto es una utopía. ¿Es posible integrar estos enfoques? De repente es solo una utopía, que tenemos algo lindo, bueno, que queremos lograr, pero que en el fondo es medio irreal. Y a través de la identificación de las amenazas y de los escenarios climáticos, mirar la cuenca, mirar la región, pero además una intercuenca. Estamos hablando desde el Mantaro, desde las lagunas de Huancacocha hasta llegar acá con las tres cuencas de Lima, y mirar la gestión ambiental en una lógica multinivel de coordinación vertical, nacional, regional, local y comunitaria. Y por otro lado, ver también, por lo tanto, los riesgos climáticos, la gobernanza del agua en un esfuerzo integrador, si es que esto es posible, y el territorio, la ciudad, el suelo. Y cada uno tiene disciplinas y miradas diferentes que se van dando además a nivel de coordinación horizontal, porque las municipalidades, cada una de ellas, tienen sus propias competencias sobre el suelo. Entonces, ¿cómo se coordina eso? A nivel horizontal entre municipios, a nivel vertical entre gobiernos y las escalas territoriales que todo esto implica. Y en medio de este espacio, digamos, de análisis es el que nos estamos moviendo con estas diferentes escalas, ¿no? Macroregión Lima, ciudad metropolitana y barrio, con distintos tipos y casos, para ver si es posible, a menos que sea realmente posible, no lo sabemos todavía, en medio del estudio, desarrollar Lima con un enfoque de sostenibilidad y con adaptación. Entonces, esos son los múltiples niveles de análisis a nivel local, regional y nacional. Hay casos, el estudio de caso del río Hablador, el nivel regional es más los escenarios de vulnerabilidad climática y los mapas que estamos trabajando con CARE, y a nivel nacional las políticas, estrategias, mandatos de análisis y entrevistas a actores claves para ver si es que es posible esta construcción social de conocimiento territorial y los consensos que se requieren para la adaptación. Solo para una cosa muy breve del caso de Lima. Lima tiene una serie de eventos extremos históricos que tenemos que tener en cuenta. El 15 de enero del 70 llovió 5 horas, 17 milímetros, datos del Sename. Más de 2.000 viviendas colapsaron, se anegó por completo la vía expresa en una Venecia, 150 magos de incendio, se dividió en dos la ciudad, Huaraz pidió un puente aéreo y habían cataratas en la quebrada Benítez. El 23 de febrero de 1998, un mega niño, para los que se acuerdan, la temperatura del mar subió a 24,6 grados y un lodazal se activó, una quebrada seca se volvió río, el río Guaycoloro apareció en la escena y llegó hasta 80 metros de Palacio de Gobierno. Pasó por Campoy, Zárate, Rimas y hasta el Trébol de Caquetá y avanzó hasta casi llegar a la avenida Perú. El torrente del río El Caudal subió más de 1 metro y llegando hasta las puertas del convento de los Descalzos. Entonces, claro, ha habido una serie de consecuencias después de eso también. Y en el 2002, en este año, se dio el DANA. Ese es un nuevo fenómeno que lo tenemos que agradecer al cambio climático, en que el calentamiento global y el calentamiento de la temperatura de Brasil trajo un viento de calor que cruzó los Andes, que ya no tienen casi glacial, y lo pasó de largo y se nos vino el chubasco en Lima. Consecuencias, Chosica. Y ya lo que tenemos pues es un asunto que nos está llamando la atención seriamente. He hecho toda una serie de análisis, y esto es parte de los talleres de escenarios que se hicieron con el proyecto de adaptación al cambio climático de Lima, con la Municipalidad de Lima y el proyecto de Avina. Encontramos que el principal escenario es la incertidumbre. Fundamentalmente, uno puede ser lluvias intensas, aumento de temperatura de al menos 2 grados, con un niño más frecuente, con un aumento del 6% de precipitaciones, y esto es dato del IBS, el Instituto de Agua de Stuttgart. Por otro lado, también aumento caudal, el escenario de más bien sequía,
un clima más bien más frío, relacionado a la Niña, con menos lluvia, menos 9,6, más extremo, y además con una disminución del caudal del 13,7%. Y entonces estamos hablando, además, del escenario 2, que es la combinación de los dos. O sea, unos años la lluvia extrema y otros años la sequía. Y que podrían darse en distintos momentos, 2-3 años de uno, 2-3 años del otro. Y esto es una especie de consenso que finalmente se logró entre los expertos. Esto fue más un taller de expertos. Entonces, ¿cómo manejamos Lima ante estas condiciones? Y entonces viene el mapeo. Uno de los trabajos que se han venido desarrollando con la Universidad de Ámsterdam es justamente la construcción de este mapa de vulnerabilidad climática de Lima al 2025. Esto es parte de un trabajo que todavía está en curso de validación de los mapas. Los escenarios están concluidos, pero estos mapeos tenemos que terminar de validarlos. Y aquí, por ejemplo, es el escenario 1B de lluvia intensa, en donde tenemos áreas críticas, asentamientos en laderas. Ustedes se imaginan lo que va a pasar con todas esas viviendas en las laderas, las zonas pulverizadas, ¿no es cierto? Además de islas de calor, identificadas por distintos tipos de análisis y de expertos que, o coinciden con las zonas de mayor pobreza de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto de mayor vulnerabilidad de la ciudad. Y aquí tenemos el plano de peligros de inundación que elaborara un proyecto con el IMP hace un tiempo atrás, y ahí ustedes ven todos los altos peligros, es el rojo. Ese mapa, bueno, está borroso porque no hemos logrado conseguir el shape file, el archivo de shape para poder, digamos, trabajar en varias capas, pero lo hemos digitalizado, bueno, no se ha digitalizado, se está mostrando nomás, y en donde estamos viendo, digamos, que las zonas de mayor peligro también están obviamente alrededor de estas quebradas secas que en este momento no las conocemos como ríos, pero que en su momento fueron o podrían volver a ser. Este es el escenario de lluvia y sequía combinados. Y en el escenario de sequía, lo que hemos tomado como referencia es dónde está ubicada la planta de la Tarjea. La planta de agua potable de la Tarjea es la que nos provee de agua potable a casi toda la ciudad. Combinado con el plano donde no hay conexiones de agua, dato de Sedapal, de 2010, y entonces todos los que están para abajo y son, digamos, probablemente los que tengan mayor posibilidad de no tener mucho problema, por lo menos, pero los que estén para arriba estaríamos en una situación de riesgo mayor, puesto que si no hay agua no hay energía. Recuerden, nuestra energía, el 68% depende de la hidroeléctrica. O sea, si no hay agua, no hay energía, ¿no es cierto? Entonces, si no hay energía o hay escasez de energía, bombear agua será todavía más caro. Entonces, y además en este caso se combina con la isla de Frío, ¿no? Que está en el extremo de arriba, fundamentalmente de un estudio hecho por Elizabeth, que estaba por acá hace un rato la vi. Entonces, del Senami en ese tiempo. Entonces, tenemos casi 1,5 millones de personas arriba de esta curva de nivel. Puede haberse construido Huachipa, está marcada Huachipa, pero Huachipa en este momento solamente produce medio cubo de agua que va a dar para un poquito de gente. Huastacocha se habrá inaugurado, pero Huachipa no funciona. Entonces algo está pasando, ahí nos podríamos ver si al 2025 daría lo suficiente. Claro, Huachipa tendría 5 cubos en ese momento, quizá la cosa mejore, pero tendríamos todavía que analizarlo. Entonces, hemos desarrollado un mapa de actores a distintos niveles, ¿no es cierto? Tanto de sociedad civil, nivel local, regional, como nacional. Se ha trabajado esto con Linda Silver, del foro, y hemos empezado a desarrollar una serie de entrevistas a los actores locales, tratando de ver sus perspectivas y sus visiones, su enfoque de gobernanza del agua, su enfoque de desarrollo, y si es posible o no, encontrar diálogos y entendimientos entre ellos, para ver si es que hay alguna esperanza de construir algún acuerdo en el manejo de la ciudad y de su agua. Y bueno, entonces nos preguntamos cuáles son las capacidades de adaptación cuando tenemos actores débiles, fragmentados, compitiendo entre sí, desinformados, ¿no es cierto? Una de las cosas que más nos llamó la atención es que el mismo municipio de Lima no tiene la base de datos del INEI, del Censo Nacional, manzana por manzana, que es la que gracias al proyecto y con la contribución de la Universidad de Ámsterdam se ha comprado. Contamos con los censos, el censo manzana por manzana de todo Lima en 2007, con eso se han hecho los mapas. Entonces, ¿cómo hacemos si no hay recursos suficientes y hay todavía avances incipientes? Todavía, ante todos los retos que se nos vienen, no parece ser suficiente el avanzar y tendría que darse más velocidad. Entonces hay actores diversos, dispersos, que están decidiendo sobre la ciudad. Tenemos vivienda decidiendo sobre, ¿no es cierto?, el reglamento de acondicionamiento territorial y cómo se densifica. Tenemos por otro lado
privado transporte decidiendo por dónde va el metro. Perdón, pero tenemos a Sedapal en donde no está en el municipio de Lima coordinando con un Sedapal para la política del suelo y del agua de la ciudad. Tenemos energía que es una empresa privada, que ya pues ni soñar que haya participación en el directorio, porque ya se privatizó y le da energía a la ciudad. Tenemos una serie de invasores, como hemos visto en la sesión anterior, que no están pensando en que va a haber una inundación o que su casa se le va a caer con una lluvia muy fuerte. Tenemos además una presión muy fuerte por la inversión inmobiliaria en zonas de alto riesgo, como hemos visto en el mapa. Entonces, tanto público, entidades públicas como las privadas, como las comunitarias, con una percepción del riesgo muy baja y casi con una actitud de problema, aquí no hay problema, no, ¿qué va a pasar? Eso no es cierto. Son respuestas interesantísimas para el análisis. Además, tenemos debilidad institucional. Hay una debilidad muy fuerte, o sea, no tenemos una autoridad en la ciudad. Estamos viendo de que tenemos muchas cabezas sobre el mismo territorio. Y la información científica y técnica está desactualizada y no es accesible. Esta es mi última lámina. Entonces, los escasos recursos para la dotación y las inversiones ambientales tan cortas que hay poca plata, por primera vez el municipio de Lima está comenzando a juntar los recursos de otros para poder invertir en lo ambiental, pero que ya es, digamos, algo que debió haber empezado hace mucho tiempo atrás, y además a largo plazo, no se ha visto. No hay plan de desarrollo metropolitano, claro, está muy bien que ya se esté por hacer, pero ¿por qué no se hizo antes? ¿Cómo es posible que Lima no tenga un plan de desarrollo? Los espacios de coordinación ya existe la Comisión Ambiental Metropolitana, ya existe el grupo técnico, pero todavía son incipientes y no se han logrado institucionalizar. Y entonces yo los invito a ver si conversamos de esto mañana en el trabajo de grupos. Estos mapas van a estar en las paredes y vamos a hablar de Lima.